eres tu ADN a nivel psicológico. Tú eres, cómo es tu personalidad, cómo son tus capacidades mentales, si tienes una predisposición a tener algún tipo de trastorno depresivo, ansiedad, esquizofrenia, autismo. Todas y cada una de ellas, sin excepción, están influidas en mayor o menor grado por cómo es tu ADN. Ocurre un caso de violencia adolescente muy fuerte a los 14 años y quieren bajar la edad para poder condenarles. Esto es una barbaridad. Se trata de modo especial a los adolescentes que actúan de un modo antisocial porque se sabe a ciencia cierta que no han madurado todavía. Y por consiguiente no tiene ningún sentido que les estemos tratando como si fueran adultos porque no lo son. ¿Qué tiene que ocurrir en la educación? Que la gente aprenda a leer, que aprenda a escribir, ¿vale? Tiene que saber manejar los números, tener principios básicos de ciencia. Pues hay gente con mayor vulnerabilidad a presentar una demencia. Es triste, pero yo no tengo control y por tanto es absurdo que le culpabilices por no haber hecho suficiente sudokus. ¿Tienes demencia ese tipo? Claro, no hiciste suficiente sudokus. Esto es muy cruel. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Tú no puedes intentar que alguien entienda algo si su salario depende de no entenderlo. Bienvenidos al quinto episodio de Raw Talks. Son buenos chicos, pero a veces acaban siendo violentos. ¿Qué pasa cuando un adolescente comete un error? ¿Qué pasa cuando un adolescente es violento? ¿Es justo castigarlo como a un adulto? ¿O lo estamos condenando de por vida? Hoy hablaremos de la violencia en los jóvenes, de qué la provoca, de qué la alimenta y sobre todo de cómo podemos evitar que sea crónica. Para hablar de estos temas tan delicados, contamos con la presencia de uno de los mejores psicólogos del mundo. Él es catedrático en Psicología Diferencial por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha escrito unos cuantos libros de divulgación, como por ejemplo, destacamos el de Cómo acabar con la violencia, y el último que ya está publicado, que es el de Eres tu ADN. También ha acudido a una charla BBVA y ha estado en uno de los podcasts que más admiro, que es Con P de Podcast de Luis Usera, cual os dejaré aquí abajo por si aún no lo conocéis. Con esto terminamos la breve presentación, os damos pie a Roberto Colom en Raw Talks. Bienvenidos al quinto episodio. Ahora, cuando ya publiquemos este episodio, estará recién publicado, ¿verdad? Tu último libro, que es el de Eres tu ADN, ¿no? Uh-huh. No sé si quieres comentar algo del libro. Sí, es un reto que nos planteamos un compañero de la Universidad de Murcia y yo, que es especialista en genética del comportamiento, Juan Ramón Ordoñana, y que además es el responsable del único registro de gemelos que hay en España, que es el registro de gemelos de Murcia. A ver, es un gran conocedor y en una de nuestras reuniones científicas que hacemos anualmente nos propusimos escribir algo muy claro para todo el mundo, un libro de divulgación muy directo, sin ningún tecnicismo, pero explicándole a la gente por qué conocer su ADN, cuál es su genotipo, qué tiene dentro. Ajá. Es importantísimo para conocerse mejor uno mismo, para saber cómo somos psicológicamente, qué nos caracteriza y qué nos hace relacionarnos con el mundo de un modo personal. Porque realmente, bueno, tú siempre hablas de que tiene mucho más efecto de lo que se suele decir o lo que es la genética, ¿no? El genoma en la inteligencia o... Sí, no, en general. Claro, no solamente es relevante la genética en variables de carácter físico o médico, si quieres usar ese tipo de campo, ¿no?, de denominación, sino, y este es nuestro reto en Eres tu ADN, a nivel psicológico. Tú eres, cómo es tu personalidad, cómo son tus capacidades mentales, si tienes una predisposición a tener algún tipo de trastorno depresivo, ansiedad, esquizofrenia, autismo, extravertido, neurótico, un montón de características que estudiamos en psicología y que todas y cada una de ellas, sin excepción, están influidas en mayor o menor grado por cómo es tu ADN. De esto va el libro. De esto al libro. Bueno, yo no tengo nada que añadir. Ya. Es muy... Cuando salga esta entrevista ya estará a la venta, o sea que oye, os invito a que lo leáis. Yo personalmente, este que me he leído, pues es una manera de conocer de manera mucho más profunda temas bastante interesantes. Así que, bueno. Sí, el de cómo acabar con la violencia es un poco también el mismo, fue un poco el mismo reto. En este caso colaboré con un profesor de la Universidad de Barcelona, Antonio Andrés Puyo, que es un especialista, sobre todo en la predicción de reincidencia criminal. Es un tema muy complejo. ¿Cómo podemos cuantificar, cómo podemos medir de una manera objetiva el que alguien que ha estado en la cárcel
una vez queda liberado, va a reincidir con una probabilidad mayor o menor. Esto es un tema muy complejo y, como digo, Antonio es un gran especialista en este sentido. También en otros campos de la criminología. Y nos planteamos este mismo reto, cómo explicar a la gente, y también, cuando digo gente, también me refiero a los políticos, a los que son responsables de legislar, qué deberían conocer de la evidencia científica para poder reducir, y en el mejor de los casos, que es nuestro objetivo final, eliminar el comportamiento violento en la sociedad. Y este es el reto que nos planteamos y creemos que hemos dado con unas teclas realmente útiles a nivel práctico para que la gente debe conocer algo basado en la ciencia sobre la violencia, lo pueda tener ahí, leer y te provoque. De hecho, hay varios argumentos provocadores. Sí, es verdad. Pero te hace engancharte más. Sí, porque además ponemos un montón de casos reales que son muy conocidos, pero le damos la visión desde un punto de vista más científico, aunque, como digo, muy digerible, muy sencillito de entender. De hecho, mira, para que veas que este objetivo lo conseguimos, yo pasé un test fundamental para poder averiguar si lo que tú has escrito es entendible por todo el mundo. A lo mejor que puede ocurrir es que tu pareja se lo lea en 3 días. Y al acabar te diga, oh, me ha encantado. Pues ya está, o sea, ya lo diga el resto de la gente y me da igual. Sea lo mismo, no, pero la aprobación de tus mujeres Fundamental. fundamental. Desde luego. Porque son los más críticos, claro. Desde luego. Pues muy bien, bueno, pues es una introducción fantástica. Y hablando de la violencia, el primer tema que quería abordar, Roberto, es acerca de un artículo que has publicado en tu blog, bueno, más bien un vídeo que publicaste hablando. Bueno, el vídeo hablaba de la violencia en los adolescentes, Sí. De cómo o qué causa la violencia en los adolescentes, pero sobre todo si deben ser tratados igual que los adultos, ¿no? O sea, quizá una persona que a una temprana edad ha cometido un delito, ahí planteaba si debe ser tratado como un adulto o castigado como un adulto o no. Entonces yo te quiero plantear varias cosas, ¿no? O sea, si realmente una persona violenta, aunque sea adolescente, es igual que una persona violenta adulta. Hay cosas distintas porque quizás siendo joven no tienes asentado bien todavía tus emociones o tu control. Y bueno, cómo influye, o sea, es decir, que tú seas un poco violento en la adolescencia es un símil de que vayas a ser muy violento en el futuro o vayas a ser un agresor. Claro, es un tema central que tratamos en el libro, Antonio y yo, porque la cantidad de confusión que hay al respecto es sencillamente espectacular. Y es un tema muy bonito, además, que tratamos con bastante detalle para contraponer lo siguiente. Hay mucha folk psychology, mucha psicología popular sobre el tema de la violencia adolescente, o si la adolescencia es un periodo crítico terroríficamente peligroso para la humanidad en su conjunto. Y hay muchas campañas que están incluso orquestadas por colegas, lamento decirlo, pero por colegas de nuestro gremio, que opinan según lo que digan los medios de comunicación. Si los medios de comunicación de repente están preocupadísimos porque ha ocurrido un evento puntual de comportamiento violento de algún adolescente, y a partir de ese evento puntual ya quieren cambiar la legislación del país. Esto es una insensatez absoluta. Eso no tiene ningún sentido. Es absolutamente ridículo. Lo que tienes que utilizar es la evidencia científica, que no se basa en anécdotas puntuales, sino en un conocimiento acumulado, riguroso. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a lo siguiente. Sabemos que hay 2 perfiles fundamentales de personas, y digo personas en este sentido general, porque pueden ser niños, adolescentes o adultos, que pueden presentar un comportamiento más o menos violento por 2 razones, fundamentalmente. La primera es por un fallo en ellos mismos, un fallo que puede tener mucho que ver con su genética, que sería característico, por ejemplo, de la psicopatía. ¿Vale? Y un segundo tipo de comportamiento violento que está más vinculado al entorno social. Y esto hace que sean compatibles 2 tipos de teorías sobre el comportamiento violento. Por un lado, los que plantean que es una cuestión biológica, y por otro, los que plantean es una cuestión fundamentalmente sociológica. Lo que este tipo de planteamiento científico demuestra es que los 2 tipos de explicaciones son correctos. Vale, los 2.
¿En qué sentido? Pues que aquellos que presentan un comportamiento más persistente en su violencia, lo hacen movidos fundamentalmente por variables de carácter más biológico, factores propios del individuo. Y estos son los peligrosos. Pero afortunadamente son una minoría. Vale, o sea, afortunadamente es la minoría dentro de este. Eso es. O sea, lo oinamos y lo que estaba comentando es que hay dos tipos de teorías que fundamentalmente pretenden explicar el comportamiento violento. Las que tienen un corte más biológico y las que tienen un sesgo más hacia lo social. La gente se comporta violentamente por características biológicas porque es lo que tienen a nivel genético y cerebral, tiene esa predisposición a la violencia o tiene ese comportamiento violento porque el contexto social promueve que la gente responda violentamente o actúe violentamente para resolver conflictos, sean reales o imaginarios. Esto da igual. Claro, yo puedo entender que tú me has provocado aunque tú no me hayas provocado. Pero por tu mirada yo deduzco que me estás provocando y entonces actúo agresivamente porque me estás agrediendo tú con tu mirada. Vale, ¿no? Vale. Entonces hay dos tipos de teorías y lo que este tipo de clasificaciones a las que hemos llegado en la ciencia sobre los dos fundamentales tipos de comportamiento violento hacen que las dos teorías sean correctas. Solo que las teorías más biológicas explican muy bien este comportamiento violento más persistente que comienza en la temprana infancia, por cierto. Y esto se mantiene en el tiempo y estos son los peligrosos. Pero como mucho se ha cuantificado que eso correspondería en torno a un 5% de la población, en los que hay que estar más atentos desde temprana edad, porque de no hacer nada, su desarrollo va a conducir a que con una alta probabilidad tiendan a actuar de un modo violento. En cambio, que es de lo que a Tiar le conectó con el vídeo que colgué el otro día, Exactamente. y que utilizaré en breve en una reunión científica que hay en Bilbao, en un par de semanas, porque es un tema muy interesante, es el comportamiento violento limitado a la adolescencia. Hay un pico de comportamiento antisocial que no tiene por qué ser grave, pero son comportamientos que podemos calificar de antisociales, ¿no? Consumo de drogas, conducción temeraria, sexo inseguro, ese tipo de comportamientos que sería mejor evitar, no sé decirlo así. Entonces, ahí hay un pico, pero eso tiene que ver mucho con el contexto social, con la presión de los iguales, los amigos, los colegas, incluso las redes sociales, que ahí somos, los adolescentes son más influenciables, por la sencilla razón de que su cerebro aún no ha terminado de madurar. O sea, la maduración psicológica se toma su tiempo y es muy importante distinguir dos tipos de maduración psicológica. La maduración, digamos, más cognitiva, más intelectual, más fría, que más o menos se ha completado a los 16 años de edad, de promedio. Más o menos, vale, de promedio está. Digo, que el promedio no representa a nadie. Sí, pero bueno. Pero más o menos a esa edad, la inmensa mayoría de los adolescentes son capaces de razonar desde un punto de vista, vamos a decirlo así, frío. Fríamente, pero capaces de razonar como un adulto. Todo esto, me imagino que cambiará si con 16 o 17 años tu estilo de vida abusa mucho de drogas o de cosas que pueden... Claro, eso se llama, eso está muy medido en la psicología científica, no en la psicología general. Y eso se denomina amenazas presentes en la adolescencia, ese tipo de variables, ¿no? Están ahí, entonces si estás muy cerca de ellos es más probable que puedas caer en ese tipo de... Vale, pero por lo general, tú decías que ya a los 16 años de promedio... La capacidad de razonar fríamente ya está consolidada y no hay problema. Vale, ¿no? Pero eso sí, para cierto tipo de situaciones vitales es buena idea que a esas edades, cuando se tiene que tomar una decisión relevante para la vida del adolescente, que esté adecuadamente asesorado. Sin embargo, la maduración psicosocial se prolonga más tiempo. Vale. De hecho, bastante más tiempo. Y se ha cuantificado que no está completa, no está actuando la persona como un adulto ya maduro, hasta los 24 o 25 años, más o menos. ¿Y qué diferencia hay entre la maduración más intelectual o más cognitiva o más fría y la maduración psicosocial? Pues que la maduración psicosocial exige que tengas más autocontrol, que ya no es exactamente capacidad intelectual, sino ¿sabes? Más temperamental, que tengas menos tendencia a buscar sensaciones fuertes
y que te lo pienses antes de actuar, por ejemplo, Vale. que seas menos impulsivo. Ese tipo de variables que no son estrictamente intelectuales y que dependen de cómo va madurando mi sistema nervioso, que no queda completo hasta, como te digo, en torno a 24 o 25 años. Y por tanto, desde ese punto de vista, y ya hay legislación al respecto, aunque España es un poquito volátil en este sentido, pero ya hay legislación en ciertos países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que es el ejemplo que se pone en el vídeo este que estamos Cierto. tratando, Sí. en la que se trata de modo especial a los adolescentes que actúan de un modo antisocial porque se sabe a ciencia cierta, por la evidencia científica, que no han madurado todavía. Y por consiguiente no tiene ningún sentido que les estemos tratando como si fueran adultos porque no lo son. Entonces, depende cómo se gestione ese tipo de comportamiento antisocial adolescente, el futuro es mejor o peor, es más prometedor o menos. Y se ha comprobado que cuanto más punitivo sea el comportamiento de la sociedad frente a adolescentes antisociales, peor pronóstico. De hecho, la diferencia es abisal. Cuando se ha aplicado este procedimiento mucho menos punitivo y más integrado en la comunidad que pertenece al adolescente, mucho mejor pronóstico. O sea, eso va a remitir espontáneamente. Son, vamos a decirlo así como se dice en el documental, buenos chicos. Son buenos chicos y buenas chicas, pero como los trates de un modo inadecuado, vas a alimentar ese tipo de comportamiento antisocial y se va a prolongar en el tiempo. Incluso podría convertirse en crónico, sería un error grave. Y este tipo de resultados científicos deberían, en opinión de Antonio y mía, aplicarse en la legislación vigente. Cuando lo que escuchas en algunos colegas de gremio es todo lo contrario. Ocurre un caso de violencia adolescente muy fuerte a los 14 años y quieren bajar la edad para poder condenarles. Esto es una barbaridad, objetivamente, porque lo sabemos ya. Y sin embargo, como es lo que en principio determinados medios de comunicación quieren oír, pues ellos se lo dicen, porque así les llaman con más frecuencia. Pero es un comportamiento profesional francamente irresponsable. Vale, no, me acabo de dar la cabeza. Realmente, vale, estamos hablando de que, bueno, todo esto tiene digamos que los medios o la gente lo comunica con ciertos intereses, quizá, ¿no? Y generalmente haces ver como que, oye, quizá no es lo más óptimo meter a una persona en la cárcel con 16 años después de haber cometido un delito, ¿no? ¿Tú crees que esto, según lo que te hablas en el libro, que es verdad, puede ser un incremento en el futuro de esa violencia, que sin embargo si lo tratas de una manera más, vamos a decir, pacífica o menos dura, menos de castigo, como un adulto, ¿no? Absolutamente, pero esto está demostrado, es decir, que lo sabemos que es así. Entonces, que la legislación le dé la espalda a esa evidencia científica es una irresponsabilidad y lo denunciamos de manera muy clara, Antonio y yo, en el libro. Ahora hace falta que quien tiene que conocer ese tipo de evidencia se lo lea, reflexione y si tiene dudas que pregunte, pero que no legisle conforme a lo que vayan diciendo los medios de comunicación, que lo que hacen fundamentalmente porque es un negocio, yo no les critico porque es un negocio, alarmar. Lo que hacen es alarmar a la sociedad. Fijaros qué ocurre. Entonces ya generalizan a la población adolescente, lo cual es una barbaridad, porque no tiene ningún respaldo en la evidencia científica. La ciencia se utiliza cuando me da la razón, pero cuando no me da la razón la ignoro. Esto no puede ser, es muy irresponsable. Sí, solo se usa para lo que me beneficia o para mi negocio, pero si no me beneficia, pues me olvido de la ciencia y voy más a... Lo que yo considero, porque yo estoy en posesión de la verdad, Dios mío. No vengas a cuestionarme porque yo sé lo que es correcto y lo que no lo es. Sí, claro, con ese que legisla, pues tiene la razón o no. Bueno, sí, pero legislas, al final eso se convierte en una ley que va a aceptar a toda la ciudadanía y esto exige mucha responsabilidad, no se puede hacer a la ligera. Desde luego, y me parece muy valiente por tu parte que dedicándote a esto compartas que tú mantienes tu verdad o lo que tú crees que es la verdad basada en tus estudios, en tus conocimientos y que sin embargo hay compañeros de tu gremio que bueno, pues igual venden un poco esa imagen pues, de cara oye, pues cuadrar con un medio de comunicación o mayor viralidad, contribuir a... Sí, pero verás, no es valentía, es responsabilidad profesional. Valentía, ¿no? O sea, es decir, yo no lo considero así, ¿no? Es decir, que cada como guía es libre, pero es responsabilidad profesional. Lo que conocemos en la ciencia es lo que debe transmitirse, por mucho que a la gente no le guste escucharlo. Por supuesto. Fantástico. Bueno, a ver, los tiempos que corren, creo que no hay tanto de esto, ¿eh?
A pesar de que... Yo soy optimista. Soy un optimista racional, pero soy optimista. Sí, nada, está bien, no hay que ser revisionista tampoco, pero bien. Es verdad que por lo menos en las redes sociales pues hay mucho de todo. Pero sí, bueno, eso es lo que tiene la libertad y me parece fantástico, pero igual que ellos tienen libertad para decir lo que piensan, los científicos deberíamos tenerla para poder expresar lo que conocemos, por lo que llevamos estudiando de manera rigurosa durante décadas. bueno, que es algo de piñas, que es Sí. Oye, te da mayor seguridad, ¿no? Ir por ahí. Está bien, pues ahora tengo yo una pregunta más personal, fíjate que es... Tampoco te pases, ¿eh? O sea, no es tan técnica, pero bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el por qué la risa bueno, se asocia a, a rasgos psicopáticos, ¿no? O sea, pues por ejemplo, el Joker, pues se hace con la risa súper acentuada. Hace poco yo he visto una película de terror que se llama Smile, que sacado también la segunda, creo. Todo mucho en base hacia la risa, ¿no? Entonces yo no sé si esto es un estereotipo que se ha creado en la sociedad, de tal manera que una persona muy sonriente te genera ese miedo, o realmente tiene una relación con algún rasgo de psicopatía, ¿no? Con a lo mejor una persona que se ría mucho tiene algo de relación con la psicopatía, no sé si sabes, si... a ver, respuesta rápida, no. No, No, y te voy a explicar por qué no, lógicamente. Si tú te vas a cualquier instrumento de los que utilizamos los psicólogos científicos, no sociología es muy general y hay que acotar el tema, ¿no? Científicos, es verdad. Los que se dedican a cuantificar los fenómenos que tienen interés psicológico, si tú te vas al tipo de instrumentos de medición que se utilizan, la risa no aparece en ningún caso como uno de los elementos a evaluar No. a la hora de diagnosticar clínicamente la presencia de psicopatía. Por tanto, a nivel técnico la respuesta es no. No aparece como un ítem, o sea, como una de las cuestiones a evaluar y que sumen al diagnóstico de la presencia probable de psicopatía. Vale, o sea que normalmente no, pues... No, esto debe ser una cuestión literaria. Literaria, Muy bien, puede ser. importante, pero, Sí. pero a nivel técnico no aparece como... No aparece... Vale, bueno, está bien saberlo, oye. Vale, con todo esto, a mí me ha gustado mucho también cuando estábamos hablando ahora de la violencia en los adolescentes, y también, enlazando un poco con esto, quiero preguntarte un poco, ya que eres docente y llevas siendo docente pues, desde 1987. Hace un rato, si sí. no lo tengo, Vamos a dejarlo así. ¿vale? Hace un buen rato, ¿vale? Te quiero preguntar acerca, más de manera directa, del sistema educativo, ¿vale? Yo, por ejemplo, escucho y he leído hace poco noticias distintas de que se plantea, o no sé si se ha llegado a realizar, eliminar los exámenes, aunque una persona suspenda todas las asignaturas o las suficientes para repetir, no se le permita repetir. Yo te quiero preguntar a ti, desde el punto de vista psicológico, si esto está bien planteado o mal planteado. Quizás es muy ambiguo decir si está bien o mal, o no es muy preciso, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Puede tener un impacto psicológico positivo o negativo en una persona, repetir o no repetir, que se le califique de manera justa en un examen o no. No sé qué opinas un poco en base a todo esto. A ver, te puedo dar una respuesta relativamente rápida, porque el tema que acabas de poner encima de la mesa da para 5 o 6 podcasts como este. Sí, y cuando te dé la respuesta que te voy a dar, vas a entender por qué acabo de decir lo que acabo de decir. Y es que la educación es uno de los temas... Bueno, yo, como decías al principio en la presentación, yo soy psicólogo diferencial. Y como tal psicólogo diferencial, llevamos un siglo trabajando desde una perspectiva específica de la psicología sobre distintos tipos de temáticas. No solamente el tema del comportamiento antisocial, que es uno importante, sino también sobre el tema de la psicología que se aplica en las organizaciones, en las empresas, en el campo clínico y también en el campo educativo. Y lo que hemos visto una y otra vez en el campo educativo es que la educación es justamente uno de los temas sociales más sujetos a las modas de mediáticos gurús, de gente que tiene una idea que se ha iluminado debajo de un árbol o en un lugar. Entonces, es muy convincente y de las políticas que tienen que dictaminar cómo se va a estructurar un programa educativo, de repente cambian de la noche a la mañana sin ningún tipo de evidencia que haya detrás que apoye ese cambio. Eso en la educación ocurre constantemente. Y esto es muy malo.
Es muy malo porque lo que eso hace es que no haya una estabilización en el tipo de cosas que sabemos que deben hacerse en la educación, que son 4 cosas, por cierto. Son 4 cosas. Son 4 cosas. ¿Qué tiene que ocurrir en la educación? Que la gente aprenda a leer. Que no es una cosa sencilla. Y leer no es identificar las palabras de una frase, no es algo bastante más complejo. Que hacen escribir, ¿vale? Leer y escribir, claro, que es una cosa sencilla, ¿verdad? Lo básico. Pues no lo es, no lo es, ¿no? Lo básico sí que puede adquirirse en un cierto tiempo, pero luego lo que hay que hacer es pasar de aprender lo básico a utilizar esa herramienta. Todo el mundo, todos hablamos. Tú y yo estamos comunicándonos ahora. Pero claro, cómo la gente utiliza el lenguaje cambia mucho. Desde luego, cambia mucho. Cómo la gente es capaz de expresar unas ideas en un texto escrito también cambia mucho. Tiene que saber manejar los números. Tiene que calcular, tiene que hacer cálculos, tiene que entender una ecuación, aunque sea muy básica. O sea, lo que hay que hacer básicamente es tener principios básicos de ciencia. Son 4 cosas. Y tú lo que ves cuando te planteas esto, ¿por qué no se concentra usted en lo principal que debe alcanzar el proceso educativo para que la inmensa mayoría de los que están en la escuela aprendan lo que deben aprender? Algunos llegarán más lejos y otros se quedarán más cortos, pero que aprendan ese tipo de habilidades y centrarse fundamental. Eso sería el epicentro de lo que... Pero en lugar de eso que tenemos en la actualidad, bueno, ya tendríamos, ¿no? Pues tenemos currículums sobredimensionados en los que hay que gestionar las emociones, aprender a hacer la cola. O sea, hay un montón de cosas que son claramente colaterales y que sería muy discutible que sean objeto de la educación. En la escuela, quiero decir. A lo mejor eso lo que tienen que hacer es aprenderlo en casa, no en el colegio. Vale, si el tiempo es limitado, como tú sabes, el tiempo no es infinito, y los chavales están en el cole 6 horas, más o menos, y media hora en el recreo, o sea y otra hora comiendo, o sea el tiempo es limitado, entonces tienes que decidir a qué se va a dedicar ese tiempo. Entonces, si lo dedicas a cosas colaterales, estás quitando posibilidades para ir a lo básico. Eso por un lado. Y por otro, o la segunda crítica que yo haría como psicólogo diferencial de la educación, que tendría mucho que decir, ¿no? Pero el tema de las edades. Vale. Primero de primaria. Tienen que estar todos los chavales de 6 años. ¿Por qué? Explícame por qué. Porque es conveniente. Pero si tú analizas, y esto lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, si tú analizas las competencias intelectuales, o sea, la capacidad para aprender, de una clase de primero de primaria con 30 o 25, me da igual, las diferencias psicológicas entre ellos son bestiales. Todos tienen 6 años, pero su sofisticación mental es muy distinta. Ya a los 6 años es muy distinto. Claro. Entonces, y sin embargo, tú como educador, ¿cómo te enfrentas a eso? Pues ahí tengo que enseñar esto, que tengo que enseñar. Pero los chavales no están en igual disposición de aprender lo que el profesor intenta enseñar, porque su edad mental, vamos a decirlo de manera simplificada, es muy distinta. Entonces tú puedes tener a una chavala, a una niñita de 6 años, cuyo coco está preparado para aprender cosas de aquellos que tienen 8 años. Sin embargo, la obligo a estar en una clase de 6 años. Ella está muy por delante de eso. Es mucho más madura intelectualmente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque se aburren, que va a tirar. Esto es completamente improductivo para mí. O sea, ¿yo qué pinto aquí? O al revés. Un chaval que es que no llega. No llega. Y el profe explica algo y le pide hacer algo y es que no lo entiende. ¿Por qué? Porque su edad mental está por debajo de los 6 años. Vale. Esto es lo que. Podemos ignorarlo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, aunque no guste escucharla. Es que me da igual que no guste escucharlo. Usted lo puede ignorar, perfecto, porque políticamente le viene muy bien que estén ahí todos los de 6 años. Vale. Pero lo que sabemos es que esto es una barbaridad a nivel educativo. Y por esa razón, los que saben de genética, por ejemplo, que somos unos cuantos, dicen, oiga, es que usted debería hacer colegios que sean sensibles a esa variabilidad que separa a los chavales que están en el colegio. Dicho de otro modo, el modo de conseguir que los chavales aprendan lo que queremos que aprendan en el colegio, que además va a ser muy útil para ellos en su vida adulta, es personalizar la enseñanza. Vale. Que a la gente se le tiene la boca con eso de personalizar. Oye, ofrezco un colegio personalizado, pero luego lo que hacen es lo de siempre. No basta con decir tú vas a hacerlo, hay que hacerlo
Y para poder llevarlo a la práctica hay que saber cómo llevar eso a la práctica. Y esto es lo que fundamentalmente podría decir. En ese sentido, para responder tu pregunta, que no te olvido tu pregunta, entonces, ¿tú recomendarías repetir cuando...? Pues es que no sé, no, es que ese no es el problema. El problema es que tenemos que trabajar en serio, no decir que vamos a ponernos a trabajar, porque eso no vale para nada. Y esto ya sabes que los políticos son expertos en esto, ¿no? Tenemos que mejorar la educación ya, pero ¿qué estás haciendo para mejorar la educación? Dime qué estás haciendo y déjame a mí la oportunidad como científico sin conflictos de intereses que evalúe que lo que tú propones va a tener un impacto positivo. Dame cancha para poder evaluar eso. Vale. Pero no. Dicen que van a revolucionar la educación, que van a utilizar los resultados de PISA para mejorar la educación del país, pero luego lo que ves es que a nivel práctico están haciendo exactamente cero, nada en absoluto, con lo cual el nivel de credibilidad, al menos en mi caso, se reduce o se aproxima a cero. Entonces no es cuestión de repetir, o sea, son dicotomías estúpidas en mi opinión, y perdona que sea tan asertivo. No. Pero no es cuestión de repetir o no repetir, porque no es una fórmula que se pueda generalizar, depende del chaval. Hay que tener la cintura suficiente, y esto lo hacen los profesores en la medida en la que se les permite, porque luego ocurre esto. Yo hablo mucho con profesorado de primaria y de secundaria con frecuencia, porque voy a congresos de educación que me invitan, no sé por qué, porque luego hago un buen jaleo, ¿no? Pero me invitan, y eso te lo cuentan. O sea, yo lo que hago en mi clase es intentar adaptarme a los chavales, pero claro, la burocracia que me obligan a seguir día a día me impide que tenga tiempo para pensar cómo adaptarme a los chavales. Saben que tienen que hacerlo porque lo están viendo, esa es la realidad. Yeah. Pero el sistema se lo impide. Si un sistema te impide hacer tu trabajo, algo estamos haciendo mal, ¿no? Desde luego. Y creo que mucha gente comparte, muchos alumnos, y muchas personas jóvenes o alumnos, que a veces han sentido que los profesores, bien sea porque no se los permiten o porque no les salía, no han, digamos, apoyado al alumno o no le han llevado de la manera posible, ¿no? O sea, a veces, con todos mis respetos, yo valoro mucho la educación y tal, pero hay unos profesores que llegan a su clase, se sientan en la silla y ya está, le hablan lo que tienen que decir de la presentación, que es la misma que hace 20 años, y ahí te apañes. Entonces, son cosas que creo que precisamente tú lo abordas de una manera desde el punto de vista científico y das tu imagen, pero es que justo, además, si imagínate, si nosotros no lo percibiéramos, sería distinto, ¿no? Pero es que no, es que la sociedad lo percibe. Entonces, ese distanciamiento de La sociedad no es tonta, se da perfecta cuenta, pero también tiene indefensión, porque me doy cuenta, pero no puedo hacer nada. Totalmente. Entonces hay una indefensión que es muy destructiva. O sea, vale, pues, ¿qué hacen los chavales en clase cuando se encuentran con un profesor de ese tipo que acabas de caracterizar muy bien? Bueno, tampoco me exige mucho. Aguanto mecha y entonces a la vida pues apruebo, pero es que no se trata de eso. Ya. Se trata de que el tiempo que está la gente en el cole, y cuando digo cole quiero decir el colegio de primaria o secundaria, se aproveche en algo medianamente interesante. Luego, el tema del profesorado a mí también me preocupa, y hace unos años escribí un artículo bastante agresivo, y te lo hablando de agresivo, Vale. para resolver la educación de este país en un año solamente. Y estoy convencido, a día de hoy estoy convencido de que sería la solución, pero es que nadie hace ni caso a esta propuesta. En un año. En un año, suficiente. Sí. Hay profesores muy malos, de acuerdo, pero igual que hay médicos muy malos. Como todo, no. En cualquier gremio hay, pero claro, la educación es muy delicado, porque te puedes cargar a un chaval. Le has quitado toda la inspiración, toda la gana de aprender, o sea, te la has cargado en un año, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede arreglar esto? Pues muy fácil. ¿Por qué ese tipo de profesor se puede permitir lo que acabas de decir? Pues sentarse en la silla y a la que sea lo que Dios quiera. Porque el sistema se lo permite. Se lo permite. No, porque hay inspecciones. La inspección no hace absolutamente nada. Lo que hace es papeleo. Y el papeleo no arregla problemas. Entonces, si tú a ese profesor le dices, mire, usted no lo voy a supervisar. Usted haga lo que le da gana en este curso, pero al final del curso, los chavales que tiene usted a su cargo tienen que haber aprendido esto, 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 esto y esto. Y al final del curso va a venir un comité que va a evaluar a los chavales para ver si han aprendido esto, esto, esto y esto. Al año siguiente, el panorama ha cambiado radicalmente. Ese profesor se pone las pilas porque idiota no es.
No, desde luego. pero es cómodo. Y si está en un sistema en el que le permite ser cómodo, pues es lo que va a hacer. ¿Para qué más, no? Exactamente, pero si tú le planteas los retos que tiene que resolver ese año y al final alguien independiente va a evaluar a los chavales según lo que han aprendido en ese año, te digo yo que en un año se ha cambiado radicalmente el panorama, porque ese profesor te va a poner las pilas. ¿Se va a poner las pilas? O sea, seguro. No, me parece una visión bastante interesante y, Bueno, es algo. es algo y efectivamente, como dices, ¿no? Que muchas veces dicen cosas, no, esto sería lo que hay que hacer, ¿no? Tú presentas algo, un plan de acción. Ven, esto en un año Exacto. cambiaría así. Un año. Y me parece brutal, ¿eh? Me parece brutal. Eh, bueno, pues muy chulo el tema del sistema educativo, me parece clave. Al final, pues todos dependemos de una educación, ¿no? Y me parece un tema súper importante, ¿no? Más allá de esto, quiero hablar ahora de, un poco vamos a hablar de, digamos, la salud mental. Hace poco leía también otro artículo en tu blog, por cierto, muy recomendable, en el que, bueno, comentabas un artículo, no me acuerdo ahora el nombre, que hablaba de, exploraba cómo mantener tu cerebro sano, eh, y entonces exploraba, la conclusión que sacaba al final era que quizá hoy en día se invierte demasiado tiempo en estudiar la enfermedad mental o de salud mental frente a explorar lo que realmente mantiene la cabeza sana, ¿no? O el cerebro con salud. Uh-huh. Es decir, Bueno, esto también te podría decir lo mismo que te he dicho antes sobre la educación, sobre el tema de la salud, hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar. Por ejemplo, el verano pasado me invitó el Colegio Oficial de Psicólogos a hablar sobre el futuro de la psicología. Pues aproveché la oportunidad, me pareció un reto precioso, y aproveché la oportunidad para especialmente hablar de salud mental, pero desde el punto de vista de la psicología diferencial. ok, Porque la salud mental es una cosa que se puede tratar desde diferentes ópticas. muchas. Hay muchas opciones y tal. Esta es una de ellas, que por cierto es la que en los últimos tiempos parece estar más en boga, porque la evidencia científica que la apoya es abrumadora. Aunque, y esto es muy interesante, creo, las noticias no son especialmente buenas, que en el siguiente sentido. Se nos ha dado el mensaje reiteradamente, como tú sabes muy bien, y acabas de hacer referencia a un estudio que va en esa dirección, de que si usted hace A, B, C y D en su vida cotidiana, entonces su cerebro se va a preservar. Esto es un negocio multimillonario. Si usted toma alimentos de este tipo, hace ejercicio regularmente, juega al ajedrez con gente que le reta, o sea, actividades que supongan poner en marcha sus capacidades y tal, entonces su cerebro se va a preservar a un nivel de funcionamiento óptimo y su declive cognitivo no se va a producir. Este es el mensaje. Se publican libros de divulgación con ese tipo de consejitos. Por supuesto, hay millones de blogs y coaches que se dedican a eso, etcétera. Quería preguntar ahora un poco de eso. Entonces, pero la pregunta realmente que tú me estás haciendo es, ¿realmente esto tiene alguna base científica? Pero yo soy científico, para todo es un rollo. Porque voy aguando fiestas, ¿no? O sea, Claro. y no, me perturba, porque parece que es que soy una especie de ángel de las tinieblas que va arrasando. Pero la evidencia nos dice algo un poco diferente. ¿Vale? Podemos ignorarlo, pero ya da igual. Allá cada cual. O sea, tú ignóralo si quieres. Igual que, no, mira, es que vas por una carretera y ahí delante, a 500 metros, hay una curva peligrosa. A mí me da igual. Yo sigo a 120. Vale, tú mismo te la digo, porque si viene alguien de frente y chocas contra él, Ya no me gusta. Ya, no. Vale, si tú te apetece golpearte contra un árbol, fantástico, adelante, disfruta tú mismo, ¿no? Pero si va a afectar a terceros, ya no me da igual, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que hemos descubierto, los científicos, es que aquellos que presentan un menor declive cerebral al llegar a la vejez son quienes desde su infancia tienen un mejor nivel en general. Cognitivo. Eso es. Eso es. ¿Y esto qué significa? Significa que todo lo que hagas a partir de que tu desarrollo cerebral ha cesado, y eso como decíamos antes está en torno a los 16 años, una cosa así, Vale. y si me apuras 22, 23, por ahí, todo lo que ocurre a partir de ese momento no va a contribuir positivamente a que tu declive sea menor. Lo que tiene impacto es lo que ocurre antes de ese periodo,
en el que yo he estado madurando cerebralmente. ¿Me explico? Vale, sí, O sea, sí. yo llego a este mundo y digo, ya estoy aquí. Perfecto. Bueno, pues todo lo que ocurra entre ese momento y que se completa mi proceso madurativo, biológico, Vale. va a tener un impacto positivo. O sea, cuanto más alto llegue yo, vamos a decirlo así, cuanto más alto sea el nivel que yo alcance cuando se ha completado mi proceso madurativo, más probable es que al llegar a la vejez mi declive sea más dulce. Pero no por lo que haya hecho a partir de ese momento. Vale, o sea que realmente eso está capado o limitado a cuando tú realmente ya eres maduro. Eso es. Eso es. Vale, pero tú Vale, vas a hacer cosas que te estimulan como persona que eres, pero el mero hecho de disfrutar de ellas, pero no porque eso vaya a tener un impacto positivo. Vale, quiere decir entonces que a lo mejor una persona más mayor que diga, "Yo quiero mejorar mi capacidad cognitiva o mi salud mental, ¿no? Si se pone a hacer crucigramas o sudokus o jugar al ajedrez todos los días, por mucho que lo haga, realmente no va a tener un impacto en su cognición. Eso es, ¿no? Eso es. Como ves, es una noticia que no es muy agradable. No es muy agradable. Bueno, pero como te decía antes, puedes ignorarlo. Pero eso no quiere decir que no hagas sudokus porque te divierta un montón. Que la diversión es inteligente en sí misma. ¿Vale? Pero no estés pensando que eso va a tener un impacto positivo, porque además hay una lectura perversa de lo contrario. ¿Qué ocurre cuando que eso no se dice? Cuando alguien se ha inflado a hacer sudokus y ponemos esto como ejemplo, Sí, y sin embargo presenta una demencia senil. ¿Me lo explicas? ¿Cómo entendemos eso? ya. Claro. O sea, quiere decir que entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los demás van a hacer interpretaciones completamente ridículas. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? No, lo que ha pasado hoy es que su sistema ha degenerado porque es un proceso inevitable. O sea, es que eso va a ocurrir. Igual que hay gente que tiene más probabilidad de tener un cáncer, porque lo sabemos, que existe esa mayor vulnerabilidad al cáncer, Sí, sí. pues hay gente con mayor vulnerabilidad a presentar una demencia cuando es viejo. Es que es triste, pero yo no tengo control y por tanto es absurdo que le culpabilice por no haber hecho suficiente sudokus. ¿Me estoy explicando? Claro, o sea, tienes demencia senil, pues claro, no hiciste suficiente sudokus. Esto es muy cruel. Es muy cruel. Es muy cruel. Igual que es cruel, y permíteme que conecte con el tema de la educación. Igual que es cruel pedirle a un chaval algo en el colegio que sencillamente no está preparado para hacer. Vale. Y entonces, ¿qué hacen algunos papás? Seamos sutiles, ¿no? Es que no te esfuerzas lo suficiente, Manolito. Deberías trabajar más. Y entonces Manolito se esfuerza, pero es que no le da. No le da. Esto suena muy feo, pero es que es la realidad. No le da, entonces sus padres le siguen apretando y al final, ¿qué ocurre? Pues que Manolito se suicida. ¿Me explico? O sea, el tema no es una cuestión menor, es una cuestión muy seria, ¿no? Entonces me da mucha pena cuando veo cómo se trivializa este tipo de fenómenos. Yo creo que hay que ser responsables, te lo decía antes, y contar la verdad, aunque la gente no quiera oírla. Me da igual, porque las consecuencias de las buenas intenciones a veces son muy, muy negativas. No, me parece fantástico. Creo que es un mensaje y una visión que te digo poco común o poco popular hoy, en al menos lo que yo escucho en redes sociales o entornos similares, ¿no? Y me parece clave, ¿no? Porque al final, pues muchas veces parece una broma, o no, o no tiene, o parece que no tiene la importancia que tiene, pero pues fíjate, pues puede causar, ¿no?, casos como los que decías ahora de que acaban suicidándose o casos extremos que a nadie le benefician y que son una faena, ¿no? Que por no, por digamos, ir en contra un poco de la verdad o de tal, se llega a estos límites, ¿no? Estos extremos. Sí, no, es que es muy guay decir que si haces A, B, C y D, todo va a ir fantástico, es súper guay y encima vendes un montón de libros, ¿vale? Esto yo lo estoy viendo, o sea, lo veo a mi alrededor, digo, pues enhorabuena, un copito, el copito este que no se te ha salido, que incluso no tiene nada que ver con la psicología, pero se está forrando vendiendo libros de ese tipo, ¿no? Y esto lo veo. Copito. Copito es una manera de hablar, no pienso decir ningún nombre. No, yo es lo que estoy teniendo. He tenido de rascarte, pero Sí, les expreso mi mayor admiración por esa capacidad para vender algo que sabemos que no es verdad, y la gente lo compra y es muy feliz. Pues fantástico, fantástico. Bien. Pero eso que ocurre puede tener efectos colaterales que luego no aparecen en ningún medio, ¿verdad? Cierto, cierto. Vale.
Bueno, pues me parece una visión brutal, abordando un poco y conectando el sistema educativo con todo esto. Para cambiar un poco de tercio, yo quería preguntarte un poco, últimamente he leído un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que era psiquiatra. Em, bueno, eso está basado en cuando estaban allí en un campo de concentración, cuenta la historia de cómo él encontraba sentido en momentos, pues eso, en situaciones que todos conocemos en campos de concentración, ¿no? Entonces te quiero preguntar a ti, desde una visión más psicológica, ¿no? ¿Cómo se encuentra el sentido de la vida o qué sentido le da un psicólogo a la vida o cómo se le puede encontrar sentido, ¿no? Tiene que ver con el placer, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el estatus. No sé cómo tiene que ver con la felicidad. Vamos a que se habla de la felicidad mucho últimamente. Em, Mira, vamos a empezar por el tema de la felicidad, que me da mucho morbo, ¿eh? vale. El tema de la felicidad es un tema que yo, también como sabes, hay mucha literatura sobre la felicidad, mucha divulgación, ¿no? Sí, sí. Y va un poco en la misma línea que comentábamos antes, ¿no? Si haces A, B y C y D, entonces vas a ser muy feliz. Es que ya sabemos, porque lo hemos cuantificado también en la ciencia, que esta sensación de venirse arriba y ser absolutamente feliz dura como mucho 15 días. O sea, tú suponte que te toca la lotería, te tocan 300 millones de euros. Bueno, eres el hombre más feliz de la galaxia. No digo del mundo, de la galaxia. Ya ves. Pero esa sensación de plenitud, de felicidad, de venirte arriba, te dura 15 días. Máximo. Esto es el mejor de los casos. Es perseguir la felicidad. Vas a perseguirlo, nunca vas a ir, nunca vas a, porque es que no es un estado, o sea, no es llegar a algo, no es un objetivo. Ya soy feliz. Ya soy feliz, ¿no? Pues esto ya lo he conseguido. Esto no funciona así. Pues lo mismo va a ser con el sentido. El sentido de la vida, ¿qué demonios es eso, el sentido de la vida? Si alguien me lo explica, a lo mejor puedo responderle de un modo relativamente razonable, pero ¿qué es el sentido de la vida? Y tú has puesto algunos ejemplos que me permiten seguir con la respuesta a la pregunta que me haces. No, para unos es el poder, para otros es la familia, para otros, pues claro, cada cual tiene su sentido. Es una cuestión, pues como decíamos antes, en la educación personalizado para cada cual. eh, un objetivo vital es muy importante y para otro ese objetivo vital es completamente irrelevante, o sea, lo deja completamente vacío. Entonces, eso del sentido de la vida es una cosa muy rimbombante, pero ¿qué es? ¿Cómo te sientes plenamente realizado? Que podría ser un poco lo de encontrarle sentido a la vida. Pues se ha teorizado mucho al respecto, investigación hay, o poca o nula, o nula. Y como hay poca investigación o nula que yo sepa en ese sentido, pues te respondería que no tenemos la más remota idea. Ok. Podemos especular, especular fantástico y muy divertido incluso, ¿no? Pero el conocimiento sólido sobre qué es eso del sentido de la vida, ahora se ha puesto de moda una palabra japonesa, creo, ¿no? Sí, el Ikigai, ¿verdad? Hay que... El Ikigai. Exactamente. Y luego aparece una palabra que viene de Indonesia, ¿no? Entonces, todo esto es especulación. Es muy interesante el especular y tal, pero una vez especulas y tienes una idea sobre cómo o por qué algo relevante, ponlo a prueba. Si eres científico, si eres literato, pues no, estás viendo lo que estás haciendo. Pero si eres científico, tienes que poner eso a prueba. Definir bien qué es eso del sentido de la vida, cómo evaluarlo de una manera objetiva y comprobar que efectivamente eso tiene un impacto positivo en la gente. Y cuando digo gente, me refiero a gente en plural. Porque, o sea, cada cual somos de nuestro padre y nuestra madre, nunca mejor dicho. Entonces, lo del sentido de la vida estará adaptado a cada uno de nosotros. Y además, de hecho, seguramente cambia a lo largo de la vida. La vida es muy larga, ¿eh? O sea, hay muchos periodos. Entonces, lo que para mí como adolescente es súper importante y le da sentido a mi vida, un poco más tarde ya completamente irrelevante. Claro. Por eso un resultado muy interesante que sí que está comprobado es que el tipo de factores que me rodean en mi vida a medida que voy creciendo pueden ser muy importantes en un momento determinado, pero cero importantes después. Y otros que antes eran completamente irrelevantes se convierten en cruciales en mi vida. Y eso hace que los factores del entorno a la larga tengan muy poco impacto en cómo acabo siendo yo como persona. Porque son muy volátiles. Claro, son muy volátiles. Son muy volátiles. Entonces, ¿qué es lo único que no es volátil en mí? Mi ADN. Y de ahí el poder. Dame que sí. Eso no quiere decir que estas circunstancias no vayan modelando en cierto modo, pues como soy, como es mi manera de ver el mundo.
Pero ir modelándolo no quiere decir que tenga un efecto duradero a largo plazo en cómo acabo siendo yo, o cómo me veo yo, cómo me ven incluso los demás. Vale. O sea, las circunstancias Tiene mucho genético. tiene bastante. Bastante más genético de Bastante. piensa, y no tanto cultural a lo mejor. Claro, y efectivamente, de que tenga ese componente genético hace que la misma experiencia para ti y para mí sean completamente diferentes. Un ejemplo que yo suelo poner y que es bastante fácil de seguir es en un ambiente en el que hay un montón de gente, yo me siento fatal. ¿Vale? Porque me siento asfixiado, o sea, porque hay tanta gente, Dios mío, y sin embargo para ti es la juerga absoluta, porque te encanta mucha gente. La situación objetivamente es la misma, pero como la interpretamos tú y yo es muy diferente. Vale, sí, eso es un poco también el paradigma, ¿no? Quizá de cada persona, bueno, sí, pero precisamente lo que hablabas, ¿no? Que como ve, podemos estar viendo lo mismo, pero con un paradigma distinto, una visión distinta, ¿no? Totalmente. Y esto es lo importante, porque lo que importa es cómo yo experimento ese tipo de circunstancia vital, no la circunstancia en sí misma, sino cómo la estoy digiriendo, cómo la digiero yo. Vale, porque eso es lo que finalmente va a impactar en mí, el cómo yo estoy experimentando esa situación. Claro, depende mucho de tu interpretación. Sí, eso es. Y esto es lo importante. Para un psicólogo es el reto. Ese es el reto, ¿no? Claro, el reto está en cómo cada uno de nosotros hacemos una interpretación psicológica de lo que estamos viviendo. Vale. Esta es la clave. No, porque entonces hubo mucha gente, no sé qué contexto, ¿eh? O hubo un momento de tensión, pero para ti fue tensión, para este no. O sea, y esto es lo importante. Claro, no, desde luego. Sí, o bueno, sí se ve mucho en el día a día, ¿no? A lo mejor a una persona que le sacan a presentar en clase, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Me sacan a presentar un trabajo en clase. A lo mejor yo me muero de miedo y otro está súper contento por hacerlo, o otro a lo mejor está más tenso, pero en el momento de hacerlo Se viene se arriba. viene arriba porque le da esa dopamina. ¿Y eso de qué depende? O sea, al final depende de la interacción entre qué te están planteando que hagas y cómo eres tú. Por eso ese tipo de posturas que yo suelo defender cuando tengo oportunidad, como es este caso, es una postura siempre interactiva. Siempre. Yo no le doy protagonismo solo a la persona o solo a la situación. Otros sí, otros no. La situación es la que determina el comportamiento. Pues no, pues no. Otros dicen, no, la persona es lo único que importa. Pues no, es una cuestión interactiva. Los dos Las dos cosas. son protagonistas de la historia. O sea, los dos. Y tu problema, aunque te resulte más incómodo y sea más difícil de estudiar, es ver cómo se produce esa interacción. Vale. Fantástico, fantástico. No tengo nada que añadir a esto porque me ha parecido chulísimo. Quiero ahora, fíjate, hablar de un tema que yo te he oído divulgar menos acerca de él y a mí me parece muy chulo. Lo hablábamos un poco antes, que es un tema muy chulo, pero que luego realmente no sé si se llega a despertar en las personas o si se consigue la creatividad, ¿no? El concepto de la creatividad, de las personas creativas. Entonces quiero que lo sabes un poco desde el punto de vista psicológico. Sí que sé que has escrito alguna cosa sobre ello, te he escuchado alguna cosa. Sobre las personas creativas, cómo influye la creatividad, si se puede potenciar, si no, si es lo más importante, porque he escuchado a gente que dice, no, la creatividad es lo más importante porque es el cómo juega tu cabeza o cómo juegan tus... No lo sé. Quiero saber un poco de esto de la creatividad y cosas así. Sí, a ver, permíteme que haga un poquito de publicidad de mi campo de especialización, porque el primer psicólogo que estudia de manera rigurosa la creatividad fue un psicólogo diferencial. Ah, mira. Antes de él era nada, o sea, no había nada que permitiese estudiar de un modo formal esto que conocemos como que por cierto, él no lo llamaba creatividad. Él lo denominó producción divergente, que es muy interesante porque se contrapone a la producción convergente. ¿Qué diferencia hay? Pues muy sencillo. La producción convergente tiene que ver con la resolución de problemas cerrados que convergen en una única solución, y la producción divergente tiene que ver con justo lo contrario. O sea, se plantea un problema y tienes que plantear diferentes opciones de actuación, ¿no? Vale. O posibles soluciones alternativas y tal. Y con esta idea de la producción divergente, él desarrolló instrumentos de evaluación psicológica para ver si era posible cuantificar eso de la producción divergente que equivaldría a lo que conocemos como creatividad. Vale. Bueno, eso por un lado. Y por otro, esa
faceta de la creatividad o producción divergente sería una parte más de lo que entendemos en psicología científica por inteligencia. Sería un ingrediente más en su concepción de lo que entendemos por inteligencia. Ujú. Y eso encajaría muy bien con una frase que a veces utilizo cuando me hacen este tipo de preguntas, que es muy chula, que es de Einstein, es que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Sí, sí, sí. Que va un poco en esa línea, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que descubrió ahí? Porque sí, era posible cuantificar, era posible, que es el autor que estoy mencionando ahora, ¿no? Y el primero que estudia científicamente la creatividad, es posible medir esa producción divergente, pero es algo muy diferente el estimular esa producción divergente. Vale. O sea, hay mucho, como tú sabes, que también es un negocio multimillonario. Vamos a hacer cursos de promoción de la creatividad en la empresa, porque necesitamos creativos. Entonces tenemos que estimular la creatividad. Entonces, págame $500,000 y te organizo un cursito de un mes para potenciar la creatividad de tus directivos. La pregunta es, ¿eso funciona? ¿Eso funciona o no? ¿Tenemos constancia de que eso funciona, que tenga un impacto objetivo? Respuesta, no. ¿Qué es lo que está pasando? Pues muy sencillo, que lo que te permite ese cursillo que cuesta $500,000 es identificar aquellas personas con más potencial creativo. Pero no es que el curso esté promoviendo la creatividad en todo el mundo. No, no, no. Estás identificando aquellos que, por la razón que sea, que no tenemos ni idea, tienen más potencial creativo. Entonces lo que haces es necesitarles. Porque la creatividad, dicho de manera muy rápida, no se puede manufacturar. No sabemos, a día de hoy no sabemos cómo hacerlo. Ujú. Pero sí sabemos identificar a las personas que tienen más potencial creativo. Y de esto va la historia. Vale, vale. Me parece un welcome. Es que todo lo que comenta Roberto a mí me gusta mucho porque rompe mucho el molde de el mensaje que se dice mucho hoy en día. No quiero decir que todo, pero mucho. Precisamente lo hablabas porque, al igual que en la salud mental hemos hablado, o ahora en la creatividad, o antes que hemos hablado de ciertas cosas con políticos, gente que legisla y tal, hay nuevo que otras de ello y, pues oye, muchas veces quizás algo un poco la verdad, ¿no? Sí, pero mira, el otro día que veía algo que se lo recordaba a alguien, que no voy a decir quién, pero decía, vamos a ver, es muy importante que entendamos lo siguiente. Tú no puedes intentar que la gente, que alguien entienda algo si su salario depende de no entenderlo. Y esto es muy importante. Eso, a ver, repíteme esa reflexión porque, Claro, que tú no puedes, o sea, si tu salario depende ¿vale? de no entender algo que yo te voy a explicar, no lo vas a entender. Lógicamente. No, claro. Lógicamente. Entonces, esto es lo que ocurre con muchas frecuencias en ese tipo de temáticas. O sea, no. Yo no puedo aceptar que la creatividad no se puede manufacturar porque yo me dedico a eso. Ujú. Yo me dedico a eso. ¿Cómo me puedes intentar convencer de que lo que yo hago es inútil cuando mi salario depende de eso? Vamos mal. Muy mal. Se suele llamar el conflicto de intereses, ¿no? Sí, claro. Claro. Y de esto hay mucho, lamentablemente. Pero yo como soy científico me da igual todo. No hago negocio con eso, ni con nada especialmente. Lo que yo persigo como científico que soy es aproximarme modestamente, cuanto pueda, a lo que consideramos verdad. La verdad, ok. Exactamente. Nunca vamos a llegar, ¿no? Pero vamos a intentar aproximarnos en la medida de lo posible. Y si, por cierto, alguien mañana me dice, no, no, lo que dijiste en la entrevista de este podcast tan interesante, yo tengo pruebas de que estás equivocado. Le voy a dar la razón, no voy a tener ningún problema. Amén, tienes tu razón. Vale, porque, y efectivamente yo no conocía esa investigación que tú me estás explicando Ujú. demuestra que yo me equivoqué. Perfecto. Esto no ocurre con mucha frecuencia. La gente quiere estar en posesión de la verdad y tener razón. A mí no me importa no tener razón. Me da exactamente igual. Ya. Por dos razones, porque soy científico y me lo creo. O sea, me lo creo. Y en segundo lugar, pues no tengo nada que ganar a perder. Totalmente, porque tu negocio no depende de eso. Ojo que abro la veda a si alguien quiere debatir algo con Roberto, yo encantado, os dejo el espacio y lo debatís. No hay nada, no hay nada mejor en esta vida que aprender algo nuevo. Y siempre se aprende algo nuevo. Y siempre uno se da cuenta de que en algo de lo que ha dicho o pensado está equivocado. Y no pasa nada. Y me parece fantástico que una persona como tú, con tanta evidencia científica, sabiendo tanto, aún siga pensando que puedes aprender más y que no mm,
¿sabes? Pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe tanto y se la sabe de que ya sabe todo, de que no puede aprender de más. Bueno, la ciencia te demuestra una y otra vez que hemos pensado muchas veces que ya lo sabemos todo. Y al minuto siguiente alguien hace un descubrimiento y dice, pues no, no sabemos, no lo sabíamos todo. O sea, que el verdadero científico, porque los hay de pacotilla, lo siento mucho, pero el verdadero científico tiene siempre la mente abierta a la posibilidad de aprender algo nuevo y de equivocarse, porque así avanzamos, equivocándonos. Bueno, precisamente la evolución, ¿no? El avance viene todo de, o sea, yo cojo el estudio del anterior y el replanteo, añado cosas nuevas y y se va como haciendo, o sea, no hay un estudio de cero. Bueno, Eso jamás. jamás. Todo va basado en conocimientos anteriores y siempre sigue evolucionando, ¿no? Sí, recuerda aquello que decía, se supone que decía Newton, ¿no? Que haciendo de Newton, pero da igual. Lo de yo he avanzado porque me he apoyado en hombros de gigantes, ¿no? Porque esto Claro. vale. Y esto vale. Totalmente. Ahora que a veces ocurre que, no, voy a intentar crear algo nuevo, que luego no creo nada nuevo, pisando a los gigantes en lugar de apoyándome en sus hombros, ¿no? O sea, ignorándoles y no reconociendo que en realidad yo he llegado a esto gracias a ellos. Exacto. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, como ya sabemos. De todo tiene que haber, y si no, oye, pues no habría diversidad, ¿no? Vale, pues mira, ahora ya terminando un poco con este tema, yo ahora quiero preguntarte, volviendo un poco a la violencia que hemos tocado al principio de la entrevista con los adolescentes, que ha sido muy chulo. mm, a ver cómo planteo esta pregunta. Es vertiginosa, ¿eh? Mira, hay, como yo lo entiendo, hay dos tipos de violencia, una más física y una más psicológica o psíquica, ¿no? Hablando de las distancias, con todos mis respetos, y pido perdón si alguien se ofende. Normalmente es el hombre el que suele ejercer una violencia más física frente a la mujer, que suele jugar unas cartas distintas, con una violencia más psicológica o psíquica, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte sobre esta diferencia, qué impacto tiene realmente la violencia psicológica, cómo se entabla esto. ¿Quieres divulgar un poco acerca de este? Bueno, para empezar, Sí. yo no soy muy proclive, de hecho me molesta bastante las categorizaciones, tipo hombre-mujer. O sea, pero yo creo que la evidencia científica va más en la dirección de que es un colectivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, si yo cojo y ordeno en una dimensión que va desde 0 a 100 a hombres y mujeres en su nivel de agresividad, me voy a encontrar ejemplares en todos los puntos de esa dimensión, tanto de un sexo como del otro. Vale. ¿Vale? O sea, puedo hacer, estadísticamente puedo hacer lo que me da la gana. Entonces yo digo, bueno, pues la media de agresividad es esta, y la media de agresividad es esta. Vale. Pero esa media, para empezar, ya sabemos que no representa a nadie, porque la media es una cuestión puramente estadística, ¿no? Y lo que realmente vemos es una dispersión, que es lo interesante en lo psicológico, sobre todo para un psicólogo diferencial que habla de diferencias, ¿vale? Pero es la realidad es que hay una dispersión. Entonces encontramos tanto mujeres como varones o como hombres en todos los puntos de esa dimensión. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que estadísticamente en la parte más alta, o sea, los que presentan un mayor nivel de agresividad se concentran hay una mayoría de hombres. Esto es un hecho empírico. O sea, si tú mides la agresividad, de alguna manera, sea con algún tipo de inventario o con incluso objetivamente como reacciones ante ciertas provocaciones, se concentran en la parte alta un número mayor de varones. Pero eso no quiere decir que el resto de los mortales tengan un nivel de agresividad cero. No, tienen distintos niveles de agresividad. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 perfectamente. Vale. Entonces, el hecho de que haya mayor presencia de varones en la parte más alta hace que sean más proclives a expresar un comportamiento violento. Vale, esto es por una pura cuestión de proximidad a la zona de vulnerabilidad. Y tú dices, ya bueno, que eso hace que tengan un comportamiento físicamente más agresivo. Bueno, pues no exactamente. No es ese nivel de agresividad, porque como te digo, agresividad de distintos niveles hay ellos y ellas. Parece que tiene bastante que ver, y con esto hay que ser muy cauto, pero parece que tiene algo que ver con algo que no se produce casi nunca, y es que cuando medimos el nivel de testosterona
Sígueme, que este argumento es muy sofisticado y provocó que una profesora de Harvard fuera expulsada, por cierto. Vale, te lo digo para que tengas en cuenta lo que voy a contar seguidamente. Entonces, lo que se observa cuando se mide el nivel de testosterona en mujeres y varones, cuando se mide correctamente, no con la saliva, sino con un análisis de sangre, ¿vale? Que es la medida más fiable del nivel de testosterona. Se ve que esto que te he contado de la dimensión de agresividad, cuando la evaluamos, la agresividad manifiesta, a nivel de testosterona no tiene nada que ver, porque tienes la distribución de mujeres aquí y la distribución de varones aquí. No tiene ningún tipo de coincidencia. Y esto es rarísimo. Rarísimo. O sea, la distribución de testosterona en las mujeres es así y en otra curva diferente que no se solapa nada con la de las mujeres está en de los varones. ¿Vale? Entonces, esa testosterona parece que está detrás de ese comportamiento más violento a nivel físico y que puede tener mucho que ver con el tema de la testosterona. Y esta señora que te digo se llama Carol Huen, que escribió un libro muy interesante que se llama precisamente Testosterona y que intenta explicar esa agresividad o violencia recurriendo a esta hormona, a la testosterona. Entonces eso pues le granjeó unas enemistades muy interesantes en su contexto académico y digámoslo así la invitaron a irse. Le buscaron las cosquillas a mi juicio de modo injustificado por intentar explicar algo que se suponía que era solamente social como es la agresividad o la violencia recurriendo a un mecanismo biológico y esto es intolerable para Williams. O sea, no, aparece que nuestra psique flota mágicamente más allá de nuestra biografía. Es como ella argumentó en esa dirección, pero argumentó con datos. No es que argumentara con... Pues yo digo... No, no, no. Argumentaba con datos. Y bueno, pues esto es una posible explicación. Y de hecho sabemos que cuando son niños, y esto va conecto con tu pregunta original, no me he olvidado. Cuando son niños, los niños tienden a jugar más con sus cuerpos y las niñas más con las palabras. ¿Vale? ¿No? Y eso dice, explica ella, tiene bastante que ver con la composición hormonal. ¿No? Ellos tienen más fuerza física, precisamente porque está promovido por esa testosterona, en la que, como te decía antes, la distribución es completamente diferente en ellas y en ellos. ¿Vale? Entonces, ese es un poco su argumento. Puede tener algo que ver ese tipo de características biológicas en esa mayor tendencia a utilizar la agresión física en el caso de los varones, pero mayor probabilidad, recuerda que es mayor probabilidad. Sí, sí, De hecho, hay estudios que prueban que a nivel reactivo las mujeres también reaccionan físicamente con agresividad. O sea, que el tema es complicado, enrevesado y simplificar es un error. desde luego. Y pidiendo ese simplificado, he intentado, esta pregunta es muy difícil, muy ambigua, Es complejo. he intentado entablarla de la manera más respetuosa posible a, a la gente que sabéis, de verdad, porque sé que sabía que era difícil, ¿no? Vale, me parece chulísimo. Bueno, es que cuando respondes, se nota mucho, y has oído mucho, y que estás todo el día con estos temas, porque no te olvidas de la pregunta, pero vas yendo por partes y me parece de una manera brutal. Bueno, ese es mi trabajo, tampoco tiene No. mucho mérito, no tiene mucho No, 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 pero es que estoy aquí, joder, y se nota mucho, ¿no? Cuando una persona te responde con mucha cautela y mucha afinidad y viene por aquí por acá, pero no te olvidas de la pregunta y sigues, o sea, es como muy chulo. Muy, a mí me apasiona esta, bueno, la divulgación, ¿no? Esto ha sido muy chulo, Roberto, y te quiero hacer una última pregunta para finiquitar un poco el podcast. Hemos tocado un poco el tema de los hábitos, el tema de que quizá hay mucho negocio en base a cómo mantener la salud, ¿no? La salud mental, se estudian mucho las enfermedades mentales, pero a lo mejor no se explora tanto la salud. Tú has comentado que precisamente sí que puede tener un impacto lo que hagamos antes de llegar a la edad madura, pero después no. Yo te quiero preguntar un poco en esto, ¿no? O sea, en los hábitos, un poco más en esto, ¿vale? Porque en todo el negocio, si se puede llamar, de la autoayuda o del desarrollo personal, se habla mucho de la autoestima, se habla mucho de la confianza, se habla mucho... Y todo parece que si gracias a esos hábitos, pues, oye, es lo que decíamos, ¿no? Si haces ejercicio, si tal, em, vas a mantener esta salud, vas a tener éxito. Si te levantas muy pronto, a las 6 de la mañana, antes de que salga el sol, vas a tal. Es un poco el mensaje de estos libros de autoayuda que yo
lo digo, obviamente, empecé leyendo por esos libros. Ujú. Luego pues he ido madurando un poco más mi idea, pero te quiero preguntar un poco acerca de todo esto, de cómo ves ese negocio que está tan montado hoy en día en base al desarrollo personal, a todo esto. Pues la línea que te comentaba o que te apuntaba anteriormente, siento una profunda admiración por ellos y ellas. Porque hay autoras y autores que están arrasando con sus recomendaciones basadas exactamente en la nada, Ajá. a nivel científico, quiero decir, ¿no? Y es que se mueren de éxito. Y esto es un hecho admirable y yo me quito el sombrero, por el que me llevo, pero me lo quitaría, pues eso tiene mucho mérito. O sea, tu capacidad para poder poner en un libro una serie de mensajes y que la gente al leerlo quede fascinada y lo compre compulsivamente, eso tiene muchísimo mérito. O sea, vaya, esto es indiscutible. El problema está en si eso que están contando tiene una base en la identidad científica o no lo tiene. Y por tanto, sí, en el fondo y en último término, están engañando a la gente. Otra cosa es que pensemos que, bueno, no es que ellos se engañen, lo hacen de buena fe. Pero te remito a argumentos que hemos sacado a colación en este podcast. Vale, lo hacen de buena fe, pero te conviene recordar que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Que si tú estás planteando algo de, no, es que si no tiene ningún impacto, es inocuo. Bueno, puede que no. Puede que lo que tú crees que no va a tener ningún impacto negativo realmente lo tenga. Alguien que confía en lo que tú le estás poniendo ahí, que lo pone en práctica y no consigue alcanzar los objetivos que tú le has hecho que iba a alcanzar, a lo mejor las secuelas que tiene eso en esa persona son muy negativas. Pero a ti ya te da igual, tú ya le has vendido el libro. Ya te da lo mismo, ¿no? Claro. Claro, entonces hay que tener en cuenta ese punto de responsabilidad sobre lo que tú estás escribiendo, y en mi caso me lo tomo muy en serio, y no digo nada que no esté respaldado por lo que conocemos por la literatura. Esta es mi tarea es esta, porque es mi trabajo y mi responsabilidad. Pero te vuelvo a repetir, esta gente que tiene esa habilidad para contar una historia y que la gente quede fascinada por ella, y a continuación, pues esto lo que está ocurriendo, mega forrado por todo lo que ha vendido, todas las conferencias que da, para mí es admirable. O sea, esto no tiene punto de discusión, ¿no? Pero claro, me preocupa el posible efecto que tenga eso en la gente que está yendo a ese tipo de conferencias, aceptando un mensaje que realmente no tiene ninguna base y que luego va a poner en práctica, cuyo efecto va a ser, no sabemos, puede ser nulo, puede ser negativo, o puede ser positivo, pero no por nada que tenga que ver con lo que se dijo ahí, sino porque esa persona tiene esa facilidad para poner en práctica cosas que le hacen sentir mejor. Eso no quiere decir que se sienta mejor objetivamente, pero le hacen sentir, le hacen percibir que se siente mejor. Vale. Otra cosa es que luego tenga el problema que iba a tener de todas maneras, pero Pero él se sintió mejor. eso es, eso es. Vale, vale. Y esto es lo que te podría decir. Que puede ser un poco efecto placebo a lo mejor, ¿no? Bueno, Puede ser, pero ya sabemos lo del efecto placebo, que es como lo de la felicidad antes, es temporal, ¿no? es temporal. Claro. Dura un tiempo, pero luego ya Exacto. te sientes como te sientes. Claro. Vale, no, me parece muy chulo porque, joder, hay mucho negocio en base a esto, precisamente, pues te está refiriendo a gente que te entiende perfectamente de lo que estás hablando y me parece que eso, hay mucho positivismo, mucho mensaje que pues, bueno, causa mucha controversia también. Yo he escuchado también muchas críticas sobre ello y, bueno, pues es una cosa chula porque yo creo que mucha gente de mi generación que haya estado un poco relacionada con mundo emprendimiento, mundo empresa, mundo tal, ha iniciado a leer, si lee, por libros de desarrollo personal, autoayuda y tal, y pues tiene su punto delicado, no está mal empezar a leer, ¿no? Pero también hay que saber qué es lo que hay que leer y, bueno. Sí, sobre todo preguntarse en qué está basado esto que me están contando. O sea, ¿tiene una base sólida o simplemente es una ocurrencia brillante que no tiene por qué ser una ocurrencia cutre? Puede ser brillante, cuidado. Y a lo mejor esa ocurrencia brillante es incluso correcta, pero ¿me puedes demostrar que eso tiene alguna base Científica o... sí o no? Porque ¿Qué si te no, pasa? Sí. claro, y luego otra cosa importante que me gustaría comentar, ¿no? Yo de esta pregunta última que me estás haciendo. Sí. Porque hay que ser pesimista u optimista, no se puede ser realista. Vale. No, mi postura es optimista y por eso el mensaje optimista, no, el mío es pesimista, pero bueno, es que hay una posición intermedia que se llama realismo
y que se basa en el tipo de conocimientos que en este momento sabemos que son correctos por la evidencia que conocemos. Y eso es realismo. No es ni optimista ni pesimista, es realista. Entonces, pero debe ser que las posiciones moderadas a la gente le ponen nerviosa. Tiene que ser un extremo u otro. ¿Pero por qué? Y claro, vale. En todo esto, si me está poniendo ahora una última duda, Esta es la última pregunta. es la última. No te robo más tiempo, Roberto. Esta es la última, que podría preguntarte muchas más, porque no se me daban las ideas. Pero bueno, te quiero preguntar, porque hay mucha gente diciendo yo cuento esto en base a mi experiencia personal, o en base a mi experiencia de vida. Es decir, no te hablo con evidencias científicas, pero te hablo de mi vida, de cómo yo lo he vivido, y por eso creo que esto se hace así, así y así. Perfecto, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Claro. Vale, pues aquí Pero de ahí a decir, y por tanto, si tú haces lo mismo... Ahí está el punto. O sea, es decir, a mí me ha funcionado esto, pero no porque a mí me haya funcionado, a ti te va a funcionar. Claro, pero yo le preguntaría a esta persona, ¿te ha funcionado por lo que has hecho o por lo que eres tú? Vale. Claro, ¿cuál es el grupo control ahí? No hay grupo control. No hay grupo control. O sea, él mismo es el grupo de control. O sea, yo he hecho esto y me ha funcionado. Ya, pero ¿te ha funcionado por lo que has hecho o porque tú eres de un tipo que hagas lo que hagas, te va a funcionar? Como lo sabemos. Esta es la actitud de un científico. Vale. ¿Cuál es el grupo control? No. Entonces, la experiencia personal está muy bien, muy interesante y tal, pero yo no puedo saber si tu experiencia personal tiene que ver más con cómo eres tú que con lo que has hecho, lo que has puesto en práctica. Por tanto, en principio, que es lo que hace un científico, soy escéptico. Vale. No incrédulo, escéptico. El problema está en que ahora se ha puesto muy de moda el que si eres escéptico eres negacionista de la realidad. Pues no, soy escéptico de toda la vida, o sea, no. Y esa actitud escéptica es lo que ha hecho avanzar hasta la ciencia, de manera que si lo abandonamos, mal vamos. Vamos. Total. Bueno, pues esta era la última pregunta. Le podría hacer muchas más preguntas. Me quedo con ganas de preguntar alguna cosa, pero hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Roberto personalmente me pidió intentar salirnos de temas muy recurrentes que él ya había tratado. Hemos intentado divulgar o explorar puntos de vista distintos que quizá pues no se han escuchado tanto de Roberto, y creo, no sé tú qué opinas, Roberto, no sé si lo hemos conseguido. Bueno, has hecho un buen trabajo. Buen trabajo. O sea, no sabemos si lo está diciendo por quedar bien. No sé. Lo he intentado. No tengo tanto conocimiento, pero bueno, he intentado tratar temas que por lo menos se hayan visto menos en tus podcasts o en tus entrevistas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por la amable invitación. Me alegro mucho de haberte tenido aquí, Roberto. Así que nada, con esto dejaremos en la descripción los links de sus libros, por si los queréis comprar, que en este momento ya estará disponible su último libro de Eres tu ADN. Y nada, si queréis profundizar con todo lo que hemos tratado en esta entrevista, pues os invito a que los leáis porque son una auténtica maravilla. Yo solo he leído este y son una maravilla. Con esto me despido. Muchas gracias por ver el episodio y hasta la semana que viene.